Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos dado la salvación tan grande. Hemos recibido mucha gracia del Señor. Queremos pagar esta gracia muy grande a través de nuestra vida cristiana. Éramos inútiles y pecadores que teníamos que ir al infierno, pero ahora somos salvos y tenemos la vida eterna y la esperanza del cielo. Queremos permanecer siempre en el Señor hasta que tú vengas. Utilízanos preciosamente a cada uno de todos nosotros. Haznos crecer más y más con tu palabra y tu gracia. Queremos aprender muy bien tu palabra y entender bien. Haznos entender bien la palabra de hoy también. El Espíritu Santo opera fuertemente. Salva a muchas personas a través de nosotros. Aumenta a muchos salvos en nuestra iglesia. Levanta la iglesia y también la iglesia de Puerto Viejo con tu gran poder. Bendice a todos los hermanos. Dios sabe la situación de todos los hermanos. Aunque tenga cualquier situación, siempre ayúdales. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia y el conocimiento de la Biblia. Queremos ser fieles y diligentes. Salva a nuestra familia y a nuestro alrededor. Con tu gran misericordia, dales tu oportunidad continuamente para que sean salvos. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ok, busquemos Juan. Juan 6. El versículo 10. Juan, capítulo 6, el versículo 10. Les leo. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. El versículo 24 al 29. Les leo. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en los barcos y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. Si vemos aquí, Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y dos peces, ¿verdad? O sea, muchos le seguían al Señor, ¿cierto? Pero, ¿por qué motivo ellos le siguieron al Señor? ¿Por ver señal? ¿Porque ellos querían recibir la salvación? No, por comer la comida. Por la comida le siguieron, porque ellos eran pobres, no tenían comidas, querían comer más. Por este motivo le siguieron al Señor. Por eso el Señor les reprochó y les dio esta palabra. El versículo 27, Juan capítulo 6, el versículo 27, les leo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, trabajad no por la comida que perece. ¿Qué significa la comida que perece? El pan que se pudre, podría ser, pero todas las cosas del mundo es una comida que perece. Y todas las obras del Señor es la comida que nunca perece. El versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, hay dos tipos de comida, ¿cierto? O sea, la comida que perece y la comida que a vida eterna permanece. Hay dos tipos de comida, ¿verdad? Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que no perece. Trabajar para ganar el dinero. O sea, trabajar es bueno para ganar el dinero, pero cómo lo utiliza es más importante. Si lo utiliza para Dios, para el Señor, para predicar, para la iglesia, entonces sería bueno, porque es la comida que no perece. Es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Pero si gasta, utiliza sus riquezas sin relación con Dios, entonces es la comida que perece. Así como la comida se pudre, todo lo que usted ha usado para las cosas del mundo y para sí mismo, será la comida que perece. Vivir sin relación con el Señor también es la comida que perece. Vivir para sí mismo también. Trabajar mucho para ganar el dinero y las cosas del mundo también. Disfrutar los deleites del mundo también. Todo esto es la comida que perece. El Señor nos dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
los que le seguían al Señor no podían entender la palabra de Jesús. Por eso le preguntaron. El versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en Jesucristo. Recibir la salvación, creyendo en Jesucristo. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Recibir la vida eterna. Las obras que tienen relación con el Señor. Trabajar para la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Servir a los hermanos salvos que tienen el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Jesús. Participar en todas las obras del Señor en la iglesia. Todo esto es trabajar por la comida que no perece. El versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Creer en Jesucristo, recibir la salvación a través de fe, tener la vida eterna, salvar a las personas, trabajar para el Señor. Todo esto es trabajar por la comida que a vida eterna permanece, de verdad. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Les leo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. ¿Usted tal vez desea muchas cosas del mundo? ¿O qué desea? El mundo pasa y sus deseos también. ¿Qué desea? ¿Quiere vivir para el Señor o para sí mismo? ¿Quiere obtener las cosas del mundo o las cosas del Señor? Pero Dios nos está enseñando correctamente. El mundo pasa y sus deseos también. Este mundo se terminará pronto con la guerra nuclear, con el juicio de fuego de Dios. Entonces, todo el mundo se quemará y se desaparecerá. El mundo pasa. Nuestra vida también pasa. Todo lo que hemos hecho para nosotros mismos, sin relación con el Señor, también pasa. Se desaparece. Es la comida que perece.
Pero aquí dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que vive para el Señor, el que predica sin cesar, el que se esfuerza en salvar a las almas, el que sirve bien a los hermanos, el que desea mucho trabajar para el Señor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es la comida que es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Nunca perece. Entonces, Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ¿para qué tenemos que trabajar? Para ganar el dinero, para obtener las cosas del mundo, para vivir nosotros mismos. No, todo esto es la comida que perece. Así como la comida se pudre después de un poco de tiempo, todo el esfuerzo para ganar las cosas del mundo se desaparece, se nos pasa, sin quedar nada. Pero todo lo que vive para el Señor, todas las obras que tienen relación con el Señor, es trabajar por la comida que nunca perece. Aquí dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hemos hecho para el Señor, hay recompensa. Busquemos 1 de Corintios, capítulo 7, el versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 31. Les leo. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Estamos utilizando las cosas del mundo, pero no tenemos que estar nuestro corazón en las cosas del mundo. ¿Por qué? Pronto pasa. Se desaparece. Porque la apariencia de este mundo se pasa. El mundo pasa y sus deseos también. ¿Para qué tenemos que vivir? La palabra de Dios nos da sabiduría e inteligencia. Todas las obras sin relación con el Señor se desaparece, se pudre, porque es la comida que perece. Pero todo lo que hemos hecho para el Señor, todas las obras que tienen relación con el Señor, permanece para siempre. Hay recompensa. La Biblia nos da la sabiduría, nos enseña de qué forma tenemos que vivir. Trabajad por la comida que
trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesucristo solamente trabajaba para la gloria de Dios, para la comida que nunca perece. Veamos. Juan capítulo 4, el versículo 31. Juan capítulo 4, el versículo 31. Juan 4, 31. Les leo. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús tenía una comida especial. ¿Qué comida tenía? Él tenía la comida que no perece. ¿Cuál será? Trabajar para la gloria de Dios. Cumplir la obra de Dios, según su voluntad. ¿Sí o no? O sea, Jesucristo tenía una comida especial. Era la comida que a vida permanece, a vida eterna permanece. O sea, trabajar para Dios era la comida de Jesucristo. ¿Cierto? Aquí dice 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, trabajar para Dios, cumplir su voluntad, era la obra de nuestro Señor Jesús. Y su comida. O sea, mi comida, aquí, el versículo 31, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Jesús tenía una comida especial que sus discípulos no sabían. Era trabajar para Dios y cumplir su voluntad. Esto era la comida de Jesucristo, o sea, la comida que no perece, ¿cierto? Veamos más detalladamente. Marcos 1:38. Marcos capítulo 1, el versículo 38. Marcos 1:38. Les leo. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Jesús estaba en una ciudad. ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando, ¿cierto? Vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Jesús quería a otras ciudades también. ¿Para qué? Para predicar. Predicar el Evangelio y salvar a las almas era la comida de Jesucristo. O sea, la comida que no perece. ¿Cierto? Solamente Jesús trabajaba
para la gloria de Dios, para cumplir su voluntad. Trabajar para el Señor, trabajar para Dios es la comida que no perece. Así como Jesús solamente trabajaba por la comida que no perece, nosotros también debemos trabajar por la comida que a vida, ¿no?, eterna permanece. Ahora, nosotros, ¿para qué estamos trabajando? Estamos trabajando para el Señor, para la gloria de Dios, ¿cierto? Aunque nos falte mucho, estamos tratando de predicar y salvar a las almas, ¿cierto? O sea, estamos trabajando por la comida que no perece. Tenemos el gran seminario, tratamos de traer a los invitados, abrimos nuestra boca para predicar, para salvar a las almas. Siempre nos reunimos para aprender la palabra de Dios y compartir testimonios con los hermanos salvos. Y siempre anhelamos trabajar para el Señor. Participamos en las obras del Señor. Siempre venimos a la iglesia para recibir gracia y paz del Señor. Servimos a los hermanos y los ayudamos. Visitamos a los hermanos y a los invitados. Todo esto es la comida que no perece, ¿cierto? De verdad. Así como Jesucristo siempre trabajaba solamente para la gloria de Dios, estamos trabajando para el Señor, para la gloria de nuestro Padre Dios. Es la comida es trabajar por la comida que no perece, ¿cierto? Entonces, hagamos más. Juan, volvamos, capítulo 6, el versículo 27. Juan capítulo 6, el versículo 27. Juan 6, 27. Les leo. Trabaja por la comida que perece. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. El versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es trabajar por la comida que no perece? Aquí dice, esta es la obra de Dios. Hacer las obras, cumplir la voluntad de Dios es la comida que no perece. Pero, ¿cuál es la obra de Dios? Es creer en Jesucristo. Recibir la salvación creyendo en Jesucristo es la comida que no perece. Ustedes han recibido la salvación. Después de ser salvos, ya han empezado a hacer la vida cristiana. Hacer la vida cristiana para la gloria de Dios es la comida que no perece. Así como ustedes han recibido la salvación,
deben salvar a su alrededor y a su familia. Salvar a las almas perdidas es la comida que es trabajar por la comida que no perece. Así como ustedes tienen la vida eterna, su alrededor también deben recibir la salvación y tener la vida eterna, la esperanza del cielo. Es la comida que no perece. Dios, ¿qué desea? Dios desea que todos sean salvos. Dios desea dar la vida eterna a los que creen en Jesucristo. Es la obra de Dios. Es la comida que no perece. Entonces, salvar a las almas, para que Dios les dé la vida eterna a muchas personas, es trabajar por la comida que no perece. Busquemos Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Qué cosa? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dar la vida eterna a los que creen en Jesucristo es la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere, significa que Dios desea salvar a muchas almas y darles la vida eterna. Entonces tenemos que esforzarnos en predicar y salvar a las almas. Es la comida que no perece. Es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Ezequiel capítulo 18, el versículo 23. Les leo. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor. No vivirá si se apartaré de sus caminos. Quiero yo la muerte del impío. A Dios no le gusta que las personas vayan al infierno. Esto significa. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor. No vivirá si se apartaré de sus caminos. Dios desea que las personas se arrepientan y regresen a Dios para que sean salvos. Es el deseo de Dios. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, el versículo 11. Les leo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino
y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Aquí sale más detalladamente sobre la voluntad de Dios. Diles, vivo yo. Dios está vivo, ¿verdad? Dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué desea morir? ¿Por qué desea ir al infierno? ¿Por qué no regresa a mí? ¿Por qué sigue pecando? ¿Por qué no se arrepiente? No deseo que las personas vayan al infierno, sino que ellos vuelvan a Dios y reciban la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, trabajar para Dios, para salvar a las almas, es trabajar por la comida que no perece. ¿Sí me entiende? Jesús nos está enseñando detalladamente sobre la comida que no perece, sobre la manera de trabajar por la comida que no perece. El que predica sin cesar a las almas siempre puede darle mucha alegría a Dios. Predicar con mucho esfuerzo es más agradable a nuestro Señor. El que predica sin cesar es sabio. El que vive solamente para el Señor, para salvar a muchas almas nuevas, es el más sabio del mundo. ¿Usted quiere ser sabio? Entonces, trabaje por la comida que no perece, para salvar a las almas, para la gloria de Dios. Será sabio, recibirá mucha recompensa, podrá agradarle mucho al Señor. Vamos a ver más detalladamente sobre la comida que no perece. Eclesiastes capítulo 11, el versículo 1. Eclesiastes capítulo 11, el versículo 1. Eclesiastes, después de Proverbios. Capítulo 11, el versículo 1. Eclesiastes 11:1. Les leo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan. ¿Qué significa? Significa invertir sus riquezas, su tiempo y sus cosas. ¿Para qué? Aquí, ¿a dónde echa tu pan? Echa tu pan sobre las aguas, sobre las aguas. ¿Qué significa? ¿Qué indica las aguas? Las aguas indica la palabra de Dios, primero. Segundo, indica al Espíritu Santo. El tercero, indica a las personas. Entonces, echa tu pan sobre las aguas. Hay que invertir nuestras riquezas para la palabra de Dios, para el Evangelio, para salvar a las almas.
Hay que utilizar preciosamente nuestras riquezas, nuestro tiempo, donde hay palabra, donde hay la operación del Espíritu Santo. Es echar su pan sobre las aguas. Invertir nuestras riquezas para servir a los hermanos y para salvar a las almas. Es echar su pan sobre las aguas. O sea, las aguas indican la palabra de Dios, el Espíritu Santo, al Espíritu Santo y a las personas. Entonces, veamos la palabra. Echa tu pan sobre las aguas. Las aguas. Vamos a aprender más detalladamente sobre las aguas para saber exactamente qué indica las aguas. Y después de muchos días lo hallarás. ¿Qué significa? Dios va a pagarle. Esto significa. Según su corazón, según su sacrificio, según su servicio, Dios le pagará. Dios le dará recompensa, elogio. No solamente en el cielo, sino que mientras vive en esta tierra y hace la vida cristiana, también Dios le pagará, le dará mucha gracia y más alegría y paz. No solamente la gracia espiritual, sino que Dios le dará sus necesidades, porque Dios sabe qué necesita usted. Dios sabe sobre sus preocupaciones y sobre sus dificultades. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si usted utiliza preciosamente sus riquezas con buen corazón para las obras del Señor, Dios le pagará y le dará mucha gracia. Y además en el cielo, Dios le recompensará según sus obras. Esto significa. Pero vamos a ver más detalladamente sobre las aguas. ¿Qué indica? Para saber exactamente qué indica. Echa tu pan sobre las aguas. Aguas sobre las aguas. Agua indica la palabra de Dios. Primero, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 26. Eclesiastes capítulo 11. Perdón. Efesios. Efesios 5, 26. A veces no tengo mente. Sale la mente. Efesios capítulo 5, el versículo 26. ¿Encontraron? Ok, les leo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos hace limpiar, ¿sí o no? Siempre la palabra nos hace entender sobre nuestra culpa, nuestros defectos y nuestros pecados, ¿sí o no? Siempre Dios nos hace limpiar a través de su palabra, ¿cierto? Así como el agua, a través del agua estamos limpios. Refiriéndose, el agua está hablando sobre la palabra, ¿sí o no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, el agua indica la palabra de Dios, ¿sí o no? Es verdad. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es muy necesario para lavarnos, ¿sí o no? Para bañarnos.
si nos bañamos, estamos limpios. Nuestro cuerpo estará limpio, ¿sí o no? Asimismo, para lavarse, para bañarse nuestro espíritu, para estar limpio. O sea, para estar limpio nuestro espíritu, necesitamos la palabra de Dios, ¿cierto? Siempre Dios nos hace estar limpio a través de su palabra. La palabra, el agua indica la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan. Pan indica sus riquezas. Su corazón también podría ser. Su tiempo también. Su energía también. Toda su vida también podría ser tu pan, su pan. O sea, echa tu pan sobre las aguas. O sea, hay que invertir nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida y nuestras riquezas donde hay la palabra de Dios, donde predica el Evangelio. Esto significa. Entonces, ¿la palabra es eterna o no? O sea, ¿la palabra se desaparece o no? No se desaparece. Entonces, si usted invierte para predicar el Evangelio y la palabra de Dios, su inversión se pierde, se desaparece, perece, nunca perece. ¿Por qué? Así como la palabra es eterna, su inversión para la palabra de Dios, para predicar el Evangelio, nunca perece. Ya. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Les leo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es simiente incorruptible, ¿sí o no? Nunca perece. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra no se desaparece, sino que permanece para siempre, ¿sí o no? La comida, o sea, predicar el Evangelio es trabajar por la comida que no perece, ¿sí o no? Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. O sea, invertir sus riquezas, su corazón y toda su vida es trabajar por la comida que no perece, ¿cierto? Participar en el lugar donde hay prédica, hay seminario, también es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí me entiende? Echa tu pan sobre las aguas. Significa invertir su tiempo, sus riquezas para predicar el Evangelio. Echa tu pan sobre las aguas.
también participar en el lugar donde siempre hay seminario, o sea, la iglesia. Participar en la iglesia cada vez que hay seminario también es echar su pan sobre las aguas. Es una mejor inversión para la gloria de Dios. Es trabajar por la comida que no perece. Mateo capítulo 24. Mateo 24, 35. Les leo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. ¿Este mundo se desaparece o no? Se desaparece. El cielo que estamos viendo ahora y la tierra que estamos pasarán. ¿Cierto? Por eso, sus deseos también van a pasar, nada más. Todas las obras del mundo también van a pasar. Se desaparecerán todo. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, nunca perece, ¿cierto? Asimismo, sus obras y su trabajo para la palabra de Dios y para predicar el Evangelio también será eterno. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si usted predica el Evangelio y trabaja mucho para la palabra de Dios, para el Evangelio, entonces su trabajo será eterno. Nunca se desaparece. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué indica las aguas? Segundo, indica al Espíritu Santo. Busquemos. Juan 4, 14. Capítulo 4, el versículo 14. Juan. Juan 4, 14. Juan 4, 14. Juan 4, 14. Les leo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si vemos aquí sale agua, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, hay agua que el Señor nos da. ¿Qué indica? Indica el Espíritu Santo. Juan 7. Juan 7, 37. Juan capítulo 7, el versículo 37 al 39. Les leo. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto dijo del Espíritu. Así dijo, ¿no? O sea, refiriéndose el agua, está hablando sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva indica el Espíritu Santo. O sea, tenemos ríos de agua viva, o sea, el Espíritu Santo. Cuando hemos recibido la salvación, lo recibimos. ¿Sí o no? Es verdad. O sea, en este momento Jesús no murió, ni resucitó. Por eso todavía no ha recibido la gloria, no había recibido la gloria. Por eso tampoco vino el Espíritu Santo. Pero después de morir y resucitar, Jesús subió al cielo y el Espíritu Santo vino a este mundo. Y también a cada salvo. ¿Cierto? O sea, entonces, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué significa echar su pan sobre las aguas? O sea, trabajar para participar donde hay operación del Espíritu Santo. Es trabajar, es echar su pan. O sea, utilizar preciosamente sus riquezas para la operación del Espíritu Santo, para predicar. Es ganar recompensa. Es trabajar por la comida que no perece. ¿Sí me entiende? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. O sea, hay que invertir bien nuestras riquezas, nuestro corazón y nuestra energía. ¿Para qué va a invertir? Para el Evangelio, para la operación del Espíritu Santo. A través de la palabra y por medio del Espíritu Santo, uno puede ser salvo, ¿sí o no? Está hablando sobre predicar, ¿sí o no? ¿Y qué indica el agua? Indica a las personas. Por eso, a través de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo, las personas pueden ser salvas. Usted también ha escuchado primero la palabra de Dios. Cuando lo escuchaba, el Espíritu Santo le ayudó a poder entender la palabra y la voluntad de Dios y además la salvación. ¿Cierto? Echa tu pan sobre las aguas. Usted ha recibido la salvación, ha recibido la gracia de Dios. Entonces debe vivir para el Señor, para salvar a las almas, para el Evangelio. Debe participar siempre en la iglesia, porque en la iglesia hay operación del Espíritu Santo. Cada vez que hay seminario y reunión,
el Espíritu Santo opera. Participar en la reunión es echar su pan sobre las aguas. Es trabajar por la comida que no perece. Participar en el gran seminario también es trabajar por la comida que no perece. Claro. Entonces pronto tenemos el gran seminario. ¿Debemos participar o no en el seminario? Es echar su pan sobre las aguas. Es trabajar por la comida que no perece. La iglesia es el lugar donde siempre hay operación del Espíritu Santo. Si siempre participa en la iglesia, en las obras del Señor, en las reuniones, en los sermones y en el seminario, es echar su pan sobre las aguas. Es trabajar por la comida que no perece. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué indica las aguas a las personas? Veamos. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1. Les leo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Si vemos aquí sale la gran ramera, ¿verdad? Ya pronto va a aparecer la unión de las religiones. Centrándose en la Iglesia Católica. Ajá. La Iglesia Católica va a unir todas las reuniones, va a juntar. Ajá. Es la unión de las religiones. Ahora está trabajando muy bien el Papa para juntar todas las reuniones. Ya aparecerá la reunión, la unión de las religiones, de todas las religiones. La unión de todas las religiones va a trabajar con el anticristo. Pero si vemos aquí, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas indica el mundo, o sea, todas las personas. La unión de todas las religiones estará encima de todos los hombres, todo el mundo, todos los países, de todos los países. Así será. Ahora está listo para juntar, para reunir la religión. Está listo para salir la unión de las religiones. El año pasado, julio, el Papa quería tener una reunión ¿no? con todos los encargados de las religiones, para comunicarse. ¿Para qué? Para juntar las reuniones, para salir la unión
de las religiones, pero por el coronavirus no podía reunirse. O sea, Dios no lo permitió, porque todavía no ha llegado a tiempo. Dios controla. Pero ya está listo para salir la reunión, la unión de las religiones. Bueno, aquí la gran ramera indica la unión de las religiones, centrándose en la Iglesia Católica. Es mayor. La que está sentada sobre muchas aguas. Sobre muchas aguas. Esta palabra es importante por el momento. Muchas aguas indica el mundo, al mundo y a todas las personas. El mar de Galilea indica el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Hemos aprendido. Siempre el agua indica el mundo y las personas del mundo. A las personas del mundo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas que indica el tercero, a las personas. O sea, significa que tiene que invertir sus riquezas para salvar a las almas, para predicar a las personas. Tiene que trabajar para predicar a las personas. Entonces, después de muchos días lo hallarás. Dios le pagará, le dará mucha recompensa. Echa tu pan sobre las aguas. Entonces, después de muchos días lo hallarás. Si usted invierte su tiempo, sus riquezas, su corazón y su vida para predicar el Evangelio, siempre participando en la iglesia donde hay la operación del Espíritu Santo, para predicar y salvar a las almas, entonces Dios se alegrará mucho viéndole a usted y le dará mucha recompensa, alabanza y gloria. Después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué significa? O sea, trabajar, o sea, predicar el Evangelio. Participar en la iglesia donde hay operación del Espíritu Santo. Esforzarse en predicar y salvar a las almas. Es echar su pan sobre las aguas, porque las aguas indican la palabra al Espíritu Santo y a las personas. ¿Qué está hablando? O sea, estamos viviendo para el Señor. ¿De qué forma? Predicando el Evangelio para salvar a las almas. Estamos trabajando con el Espíritu Santo, siempre estando en la iglesia, participando en las obras del Señor. Entonces, realmente estamos echando nuestro pan sobre las aguas. Estamos trabajando por la comida que no perece. Bíblicamente estamos haciendo bien la vida cristiana, aunque nos falte mucho aún, ¿cierto? Por eso, lo hagamos más. Después de muchos días lo hallarás. Según esta palabra, según esta promesa de Dios, Dios nos pagará según nuestras obras, nos recompensará. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida, que a vida eterna permanece. Según la palabra, la enseñanza de Jesucristo, vamos a trabajar fielmente por la comida que no perece. Trabajar por la comida que no perece es trabajar para la gloria de Dios.
es salvar a las almas. Y también servir a los hermanos, también es muy precioso. Si usted trata muy bien a los hermanos como trata al Señor, entonces será recompensado. Echa tu pan sobre las aguas. O sea, está incluido servir a los hermanos también. Porque las aguas indican a los hombres, ¿sí o no? Los hermanos también son personas, ¿sí o no? Servir a los hermanos con amor, con buen corazón, ayudarles sus necesidades. También es muy precioso. Dios le pagará según su buena obra. Lucas capítulo 16. Lucas 16, 9. O sea, Lucas 16, el versículo 9. Lucas 16, 9, les leo. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. O sea, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas, ¿qué significa? ¿Qué indica? Indica el dinero. O sea, ante la vista de Dios, el dinero está muy sucio. ¿Por qué? Por el dinero hay muchas maldades en este mundo, ¿sí o no? ¿No? Roban el dinero y las cosas, matan a algunas personas, ¿no? Fornican. ¿Por qué la gente peca mucho? Para ganar el dinero, por el dinero, ¿sí o no? Por eso, ante la vista de Dios, o sea, mire, el dinero es muy útil para nosotros. Si lo utilizamos bien, sería muy bueno. Y también si utilizamos bien nuestras riquezas para la gloria de Dios, para el Señor, para predicar, para la iglesia, entonces, según nuestra ofrenda, según lo que hemos utilizado nuestras riquezas, Dios nos pagará y nos recompensará de verdad. Aunque sea un centavo, no perderá su recompensa. Dios le pagará de verdad. O sea, pero ante la vista de Dios está sucio. El dinero está sucio. Por eso dijo, las riquezas injustas. O sea, significa que tenemos que utilizar nuestras riquezas preciosamente. ¿Para qué? Para obtener los amigos eternos. ¿Quién es amigos eternos? ¿Quiénes son los amigos eternos? Los hermanos salvos. Si usted predica a muchas personas y muchos reciben la salvación a través de su predicación, entonces es que usted tiene muchos amigos eternos. Ellos van a recibirle en el cielo, cuando usted entre en el cielo. Mi amigo eterno, quiero recibirle en mi casa. Venga a mi casa. Cada uno tendrá su casa, de verdad. Aquí mire, os reciban en la parte final, os reciban en las moradas eternas. En las moradas eternas. Hay moradas eternas, ¿sí o no? Habrán casas.
Si usted, por ejemplo, si usted hace muy bien la vida cristiana, ya recibirá mucha recompensa, ¿verdad? Y podrá controlar y guardar muchas ciudades, ¿verdad? Podrá tener casas. Ujú. Tendrá su casa propia en el cielo. Depende de su vida cristiana, depende de su recompensa, su casa podría ser grande o pequeña. Si su casa es muy pequeña, podría recibirles, invitarles, ¿no?, a muchos hermanos que han hecho la vida cristiana juntos. No alcanzan para entrar todos, para que todos entren. No alcanzará. Pero si usted hace muy bien la vida cristiana y tiene una casa muy grande en el cielo, entonces ¿sería bueno o no? Recibirá a todos los hermanos que ha hecho la vida cristiana con usted. Han hecho la vida cristiana con usted, ¿sí o no? Aquí dice Lucas 16, 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Yo os digo, ganad amigos eternos, o sea, salvos, por medio de las riquezas injustas. Tiene que predicar a muchas personas utilizando su dinero preciosamente. Esto significa, para que cuando estas falten, significa que cuando ellos mueran, os reciban en las moradas eternas. O sea, sus amigos eternos, o sea, los salvos a través de su predicación, le recibirán en el cielo. Esto significa. Si muchos le reciben, ¿cómo se sentirá? Oh, mi estimado ha llegado al cielo, ¿no? Si muchos le reciben, le atienden, ¿cómo se siente? Se sentirá muy feliz, ¿no? Pero si nadie le atiende, ha llegado al cielo. Después de llegar al cielo, si nadie le atiende, ¿cómo se sentirá? ¿Se sentirá bien o no? No se sentirá bien. Pero muchos ángeles y muchos salvos, si le atienden, ¿cómo se sentirá? Se sentirá muy feliz y contento, ¿sí o no? Es verdad. Ojalá que tenga muchos amigos eternos y que muchos sean salvos a través de usted. Entonces, recibirá mucha recompensa y además ellos le recibirán en el cielo y le atenderán. Le invitarán a su casa, a la casa de ellos. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12, el versículo 2. Después de Ezequiel está Daniel. Daniel, el Antiguo Testamento, Daniel. Capítulo 12, el versículo 2 al 3. Les leo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra indican a todos los hombres. Serán despertados. Serán despertados indican a los salvos, entre los muertos, entre los hombres. Ahora muchos están andando, están vivos, pero su espíritu está muerto. Por eso siempre, si vemos en la Biblia, aunque estén vivos, dicen que los no salvos son muertos. Los hombres que están andando afuera están vivos, pero su espíritu está muerto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen indican a todos los hombres. Serán despertados, indican a los salvos, entre ellos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Unos para vida eterna, indican a los salvos. Otros para vergüenza, indican a los no salvos. Tendrán mucha vergüenza eternamente en el infierno, los no salvos. El versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos indican a los salvos. Eternamente estarán resplandecientes en el cielo. Y los que enseñan la justicia a la multitud. Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué significa? Indican a los salvos que predican. Los que enseñan la justicia a la multitud. Indican a los salvos que predican a las personas. Como las estrellas a perpetua eternidad. Significa que estará los que siempre predican a muchas personas y los que salvan a muchos estará resplandeciente eternamente en el cielo como las estrellas del cielo. O sea, recibirá mucha recompensa y mucha gloria del Señor. Esto significa, ¿cierto? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Así dijo nuestro Padre Dios. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así dijo nuestro Señor. Es la misma palabra. ¿De qué forma tenemos que vivir? Imagínense, en el cielo, ¿qué hay? ¿Las cosas del mundo pueden estar en el cielo? No. Entonces, ¿quién puede entrar en el cielo y qué cosa? Mire, imagínese, ¿qué indica las aguas? Indica la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a las personas. Los tres están en el cielo o no. Imagínese, la palabra nunca se desaparece, nunca perece. ¿La palabra está en el cielo o no? Sí está. Y las personas entran, las personas salvas, ¿entran en el cielo o no? Sí, están en el cielo. ¿Y el Espíritu Santo está en el cielo o no? Sí. Por eso, ¿para qué tenemos que invertir? Para los eternos, para el Espíritu Santo, para la palabra, para el Evangelio, ¿no? Para las personas, para salvar a las personas y para servir a los hermanos. Si invertimos muy bien nuestras riquezas y nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestra vida para los tres, para la palabra, para el Espíritu Santo, para
¿no? Las personas. Entonces, estaremos resplandecientes eternamente en el cielo como las estrellas. Muchos nos recibirán y nos atenderán en el cielo. O sea, los salvos los salvos a través de nuestra predicación. Y además, el Señor nos recompensará mucho y nos dará gran gloria. Después de muchos días lo hallarás. Seguramente Dios nos pagará según nuestras obras. ¿Cierto? Veamos, realmente en el cielo hay palabra. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12. Ya les leo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ya, los libros fueron abiertos. ¿Qué indica? Indica la Biblia. Ya, y otro libro fue abierto. ¿Qué indica? ¿Qué libro será? El cual es el libro de la vida. Así dijo, ¿no? Ya, pero aquí dice, el libro de la vida es un libro, ¿no? Pero aquí, los libros fueron abiertos. O sea, los libros, hay muchos libros, ¿no? ¿Qué indica? La Biblia. O sea, la Biblia, ¿cuántos son? 66 libros. Por eso aquí dice, los libros fueron abiertos. O sea, ¿existe la Biblia o no en el cielo? Sí, claro. La palabra de Dios nunca perece. Por eso, vamos a invertir todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestras riquezas para el Evangelio, para la palabra de Dios. Es ganar la recompensa. Es trabajar por la comida que no perece. Y las personas, el Espíritu Santo está en el cielo. Veamos, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si dice el Espíritu, indica, Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el cielo, ¿verdad? Por eso, vamos a invertir nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestras riquezas para la iglesia donde hay operación del Espíritu Santo. O sea, vamos a trabajar con nuestro Señor, el Espíritu Santo. Es ganar la recompensa y trabajar por la comida que no perece. Y las personas, veamos, Apocalipsis capítulo 21, 3.
21:3, les leo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 veces sale sobre las personas, ¿sí o no? Aquí mire, cuente, he aquí, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sale 4 veces, ¿sí o no? O sea, solamente las personas pueden entrar, o sea, los hombres salvos pueden entrar en el cielo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el más precioso del mundo? Las personas. Por eso, ¿de qué forma tenemos que vivir? O sea, tenemos que vivir para salvar a las almas. El que se esfuerce en salvar a las almas es el más sabio del mundo. Por eso, vamos a invertir nuestro corazón, nuestro tiempo y nuestras riquezas y toda nuestra vida para salvar a las almas. Es más agradable al Señor, es el más sabio del mundo. El lunes 18 de enero tendremos el gran seminario en la iglesia, ¿verdad? A las 7 de la noche comienza. Tenemos que preparar bien o no el seminario. Dios tiene expectativa o no sobre este seminario. Dios quiere salvar a muchas personas o no a través de nosotros. Dios quiere utilizarnos preciosamente o no. Entonces vamos a trabajar muy bien con nuestro Señor para salvar a las almas. ¿Por qué la iglesia existe en esta tierra? ¿Por qué todavía Dios no viene? El propósito de existencia de la iglesia es salvar a las almas. Por eso la iglesia siempre funciona muy bien para salvar a las almas, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos que estar en el Señor y permanecer en la iglesia? Para crecer, aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué tenemos que crecer bien? Para salvar mejor a las almas. ¿Por qué nos reunimos siempre con la palabra de Dios y con la gracia del Señor? Para guardar nuestra fe del mundo, para distinguirnos del pecado y de los no salvos. ¿Por qué tenemos que guardar nuestro corazón y distinguirnos del mundo? O sea, para que Dios nos utilice continuamente, para que podamos estar limpios. Entonces podemos salvar a muchas personas. O sea, el propósito de la existencia de la iglesia es salvar a las almas. Si la iglesia pierde su propósito, entonces Dios va a venir, Jesús va a venir pronto. Si la iglesia no predica, ¿no? Vive como los no salvos y peca, entonces el Señor va a venir pronto, ya terminará. Ya este mundo se terminará. Pero la iglesia ahora está trabajando fielmente para el Señor, está predicando muy bien a las personas. Por eso el Señor viene despacio. Porque aún Dios, teniendo mucha expectativa, puede seguir trabajando a través de la iglesia. O sea, puede seguir salvando a las personas. Por eso el Señor viene despacio, lentamente. Ya, vamos a invertir nuestra vida y nuestro corazón y nuestras riquezas para salvar a las almas, trabajando con nuestro Espíritu Santo.
sirviendo a los hermanos, predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Es echar nuestro pan sobre las aguas. Es trabajar por la comida que no perece. El Señor nos enseñó y nos dijo, trabajad por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Siempre vamos a trabajar por la comida que no perece, para la gloria de Dios, para nuestro Señor, para predicar el Evangelio, sacrificándonos mucho para la iglesia. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa cada vez más. Queremos crecer muy bien para que podamos ser fieles y buenos colaboradores del Señor. Deseamos salvar a muchas almas y llevar frutos. Utilízanos preciosamente, por favor. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia y el conocimiento de la Biblia para que podamos predicar mejor. Ponnos a muchas almas que buscan a Dios. Guíanos a muchos invitados para que podamos salvar a muchas personas. Queremos recibir mucha recompensa del Señor. Utilízanos preciosamente. Tenemos el gran seminario. Salva a muchas personas, por favor, a través de nosotros. Opera fuertemente en ese tiempo. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.